Bueno, ¿qué más muchachos? Buenos días, ¿qué tal? Parece que también me están escuchando en Zoom, yo creo que sí. Bueno, esta semana vamos a tratar de sacar todo lo correspondiente a Internet. Hoy vamos a terminar algo que nos faltaba de los métodos de acceso al medio. Voy a mostrar pues como algo para los que quieran trabajar en ello. Eh, y ya después comenzaremos con Ethernet. La próxima clase vamos a ver seguramente pues como todo el tema de switches y eh, finalmente pues nos como pondremos como al día de lo que vamos a ver en el laboratorio. Al final como que los tiempos puede que cuadren, a ver cómo nos va. Em, entonces, ¿dónde habíamos llegado la clase pasada? La clase pasada, bueno, habíamos llegado a... No, oye, habíamos llegado a hablar de métodos de acceso al medio, vimos Aloha, vimos qué tan eficiente era Aloha, vimos eso cómo se modelaba con funciones de distribución de probabilidad, que vimos que eso no es muy real. En realidad hablar de, por ejemplo, paso para modelar la llegada de tramas, eso no es muy real, pero que más o menos se puede acomodar. Y llegamos a, vea, después de todo eso de Aloha, se pusieron a pensar, bueno, ¿y qué tal si detectamos si hay transmisiones o no? Entonces, eso redujo bastante las colisiones, entonces mejoró la eficiencia, mejoró la cantidad de tramas que eran transmitidas correctamente, o la proporción, no más bien no la cantidad, sino más bien la proporción de tramas que era transmitida correctamente. Em, y dijimos que aunque eso pues mejoraba la eficiencia, o sea, eso no evitaba las colisiones. Y mostramos un escenario donde definitivamente en un medio como este tipo, donde usted tenía dos equipos conectados, por ejemplo, a un cable, dependiendo de la distancia, dependiendo de la distancia, s- siempre, o sea, existía la probabilidad de que haya colisiones. Es decir, si este equipo comienza a transmitir en un momento, ve el medio libre y comienza a transmitir, antes de que llegue este bit hasta acá, ¿cierto? Antes de que llegue el inicio de esta trama hasta acá, este equipo puede revisar el medio y lo va a encontrar libre. Entonces va a empezar a transmitir y va a haber una colisión. Entonces hay carrier sense, pero eso no implica que la detección de portadora lleve a que no haya colisiones. Entonces, listo. De esos métodos donde ni siquiera se detectaba, detectaba si había una señal en el medio, se pasó a los métodos que detectaban una señal en el medio. Pero ¿cuál era el problema? Si yo tenía, en este caso, o sea, había otro, pues como hay otra oportunidad de mejora, como a veces dicen ahora la mayoría de personas. Entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía una trama y esta trama tenía una longitud específica. Por alguna razón, acá alguien también intentaba transmitir y había una colisión. Entonces acá empezaba a transmitir y había una colisión. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué hacían estos dos? Estos dos terminaban de transmitir todo. Entonces yo seguía transmitiendo todo y lo que me daba cuenta, o sea, no me daba cuenta de la colisión, sino que me daba cuenta después cuando no recibí una CK o recibí pues un tema con errores del destino. Entonces yo no me daba cuenta de la colisión, pero me daba cuenta del error.
pero transmitía todo esto. Entonces, ¿qué pasaba? Durante todo este tiempo, usted transmitió el tiempo del cliente uno más el tiempo del cliente 2 o bueno, eso es una intersección más bien, ¿cierto? Pero todos esos tiempos, digamos, acumulados, usted transmitió y el medio estuvo ocupado durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque no se detectó la colisión. Se detecta si el medio está ocupado, pero no se detecta la colisión, se transmite toda o sea, toda la trama. Sin importar, esa trama ya está mala, o sea, esa trama ya no sirve porque está, pues ahí hay un error al sumar las dos señales y todo ese tiempo estuvo ocupado el medio. Entonces dijeron, listo, esto tiene otra cosa para, o sea, como para mejorar la eficiencia del medio. Y es entonces, hagamos carrier sense, pero sumémosle collision detection. Sumémosle eso. Entonces ya lo que hacemos es, hay equipos transmitiendo. Si acá hay una colisión, entonces detecto la colisión, paro de transmitir. Una vez se detecte la colisión, paro de transmitir. Entonces ya acá no transmito todo lo que tenía pensado, sino hasta donde detecte la colisión. Entonces, ¿eso qué hace? Eso disminuye el tiempo, esto se ve disminuido el tiempo que el canal está ocupado con información que no se necesita, como colisiones, con información de colisión. Y este que se llama Carrier Sense Multiple Access CD es el que utiliza Ethernet. Actualmente, los equipos, o sea, todas las tarjetas de Ethernet tienen que soportar este método de acceso al medio. Todas. O sea, cualquier tarjeta de Ethernet tiene que soportar ese método de acceso al medio. ¿Qué pasa? Actualmente, vamos a ver que eso ya no se necesita. O sea, si usted está en una red moderna, no se necesita. Ya vamos a ver por qué. Empecemos pensando en esto. Por ejemplo, este medio particularmente, cuando usted ve esto que es como un cable donde se conectan todos, que así era Ethernet anteriormente, este medio, por ejemplo, usted no puede transmitir y recibir al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque está utilizando el mismo medio para transmitir y el mismo canal para transmitir y el mismo canal para recibir. Entonces es un medio que normalmente llamamos que es un medio half duplex. Aquí usted necesita CSMACD, pero si ese medio fuera full duplex, usted ya empieza, ok, si yo tengo un canal para transmitir y otro para recibir, entonces ya usted dice, ok, entonces ¿para qué necesito eso? Entonces vamos a ver, y ustedes ya saben que Ethernet actual utilizan unos pines para transmitir, unos pines para recibir, y pues que hemos conversado sobre eso, entonces vamos a ver eso, ¿cómo así que usted todavía necesita utilizar CSMACD? Por otro lado, yo a veces les voy a decir que esto particularmente, todo lo que esté dentro del mismo medio que puede presentar colisiones, lo llamamos dominio de colisión. Entonces, donde puede haber colisiones, lo llamamos un dominio de colisión. Diferente a un dominio de broadcast. Normalmente, pues acá el dominio de colisión seguramente iba a coincidir con el dominio de broadcast. Entonces, acá hay un ejercicio interesante que con esto, pues, terminamos esto y les dejo algo como ahí en punta para el que quiera seguir trabajando. Y es en Ethernet, particularmente, esto ya estamos hablando de lo que utiliza Ethernet. Si ha habido un tamaño máximo de trama,
¿cierto? Que eso pues lo han visto por ahí. De hecho, eso está. De hecho, hay pues diferentes tamaños máximos de trama, pero normalmente usted tiene. A ver si acá esto me muestra mejor. Sí, abrir más una pestaña nueva. ¿Cierto? Entonces, usted tiene un preámbulo, que es una secuencia de bits, tiene 6 bytes de destino, 6 bytes de origen. Ahorita hablamos por qué primero destino es porque segundo origen, dos del tipo. Digamos que esto que hay adicional de tipo y snap, eso es una cosa que se llama LLC, que eso es para, como para preparar a la siguiente capa, ¿cierto? Tiene información de la siguiente capa, los datos y un frame check sequence. Eso le da un tamaño máximo de trama de 1518 bytes. Eso está definido. Entonces usted dice, ok, hay un tamaño máximo de trama. ¿Y eso qué sentido tiene? Pues usted puede darle fácilmente pues un significado y es que usted no quiere que un solo, por ejemplo, un equipo envíe una trama muy grande y como que canibalice el medio. Usted no quiere que un equipo haga eso. Adicionalmente, pues ya ahora hay otras implicaciones respecto a la información que usted envía, retransmisiones, todo el cuento, ¿cierto? Pero hay algo particular y es que desde que Ethernet salió hay un tamaño mínimo de trama y eso es raro. Y el tamaño mínimo de trama, de hecho acá lo decían, por acá había 64. ¿Ustedes por qué creen que hay un tamaño mínimo de trama? Esto es como entendible, pero, pero el tamaño mínimo de trama, la cabecera, ¿cuánto es el tamaño? Como dijo Juan Fernando, muy bien, 64 bytes. ¿Cuánto es la cabecera de Ethernet? Es menos de 64 bytes, ¿cierto? Entonces usted quiere decir que no solamente es que usted envíe la cabecera, sino que usted tiene que rellenar con algo. Si su trama que va a enviar es menor de 64 bytes, incluida la cabecera, tiene que rellenar con algo. ¿Por qué creen que se necesita, por qué creen que hay un tamaño mínimo de trama? Eso es como raro, ¿cierto? Pues, así que un tamaño mínimo de trama. ¿Por qué? O sea, yo no puedo enviar algo, o sea, yo no puedo enviar. Eso ahora pierde un poquito de sentido. Pierde sentido, sí. Pero anteriormente, cuando teníamos esos escenarios, había un tamaño mínimo de trama. Y 64, y eso se quedó como para mantener compatibilidad. Pero ¿por qué 64? O sea, hay una razón detrás de eso. Eh, ay, pucha. Y lo voy a dejar planteado de pronto para que alguien que quiera sustentarlo, quiera venir, o sea, puede ser que desde Zoom quiera hacerlo acá, quiera explicarlo, lo puede hacer. Eso está por ahí, o sea, está por ahí en internet, ¿cierto? Pero yo lo voy a plantear y voy a decir cómo lo deben justificar. O sea, ustedes lo deben justificar y ya acá miramos, o sea, no es, créanme, no es como que reciten, entiendan bien lo que hay. ¿Listo? Entonces, la idea es, y eso va a ser pues como otra bonificación de una unidad en el seguimiento. Entonces, ¿por qué se necesita un tamaño mínimo de trama? O sea, ¿cuál es la idea de tener un tamaño mínimo de trama? ¿Qué pasa? Ethernet se basa en esto, se basa en la capacidad de detectar colisiones. Listo, esa es la gracia. La gracia es, si usted detecta las colisiones, usted puede terminar las colisiones rápidamente. Antes, con solo CSMA, con Carrier Sense, usted no detectaba las colisiones. Entonces, las colisiones se acababan cuando se acabara de transmitir. Pero en CD, usted al detectar las colisiones, usted puede detener esas colisiones inmediatamente o al menos con cierta velocidad, con cierta rapidez
y aprovechar el canal. Entonces, usted siempre vaya, o sea, el tamaño mínimo de trama es porque seguramente está pensando en un escenario extremo. Entonces, ¿cuál es el escenario más extremo? Ya lo hemos hablado. Dos equipos conectados en los dos extremos, antes de tener así, los dos extremos del cable, ¿cierto? Y este comienza a transmitir en un punto. Entonces, comienza acá. El problema es, el problema en realidad es cuando este primer bit recorre todo el medio y justo antes, digamos, justo antes, justo acá, justo, en el nanosegundo, microsegundo antes, a este equipo le da por revisar el medio, antes de que pueda ver esta señal. Entonces, ¿cómo lo encuentra? Lo encuentra libre. Sí, ok, lo encontró libre. ¿Qué hizo? Empezó a transmitir colisión. ¿Qué pasa? Este equipo se da cuenta inmediatamente que hay una colisión, pero este no. Entonces, hay una, hay una condición, digamos, en Ethernet que dice, o sea, usted como se debe transmitir o se debe escuchar el medio. No, ni siquiera el preámbulo, sino durante todo el tiempo que usted transmite, usted tiene que estar escuchando que lo que usted está transmitiendo, porque si no, no se da cuenta como si eso llegó bien o llegó mal. Eso tiene que estar constantemente. Entonces, si usted da cuenta que llegó algo raro a lo que usted está transmitiendo, entonces hay una colisión. Hay otros que envían una detección de colisión. Listo. Pues entonces usted debe transmitir, sí, todo lo hace la tarjeta de red. No, perdón, me olvidé, esto empezar mal. Escuchar, entre comillas, porque eso no es escuchar directamente, ¿cierto? El medio mientras se transmite. Eso es la condición, es una condición. Entonces tiene que estar escuchando constantemente mientras se transmite. ¿Por qué? Porque si no, no se da cuenta que hay una colisión. Entonces, este equipo tiene que escuchar el medio todo el tiempo mientras esta señal fue hasta allá y hasta que le puedan enviar una señal pues, de colisión o escuche que ya eso viene mal y este tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que escuchar esto? Tiene que escuchar dos veces el tiempo de propagación. Eso es lo que tiene que escuchar, ¿sí o qué? Porque usted tiene que, lo que se demora un bit en ir y volver, más o menos, eso es lo que usted tiene que escuchar. Entonces usted tiene que transmitir durante dos veces el tiempo de propagación. ¿De qué depende el tiempo de propagación? El tiempo de propagación es una función de la velocidad de propagación, ¿cierto? ¿Y de qué más? De la longitud del cable, ¿cierto? O la longitud del medio. Entonces pongamos acá, TP, tiempo de propagación, propagación, BP, velocidad de propagación, y LM, longitud del medio, el metro, ¿cierto? Entonces, la, usted tiene, usted tiene que transmitir eso. ¿Usted qué parámetros tiene normalmente en la transmisión? Usted para transmitir, usted tiene un R, que es una velocidad de transmisión, que depende de la tarjeta de red, ¿cierto?
Según su tarjeta de red, usted puede poner 10.000 bits por segundo, 100.000 bits por segundo, 1.000.000 de bits por segundo. Eso se lo da, pues, ¿cierto? Eso dice cuántos bits por segundo usted puede poner. Entonces, con esto, usted también, usted lo que tiene que hallar también es el tiempo de transmisión. Entonces, R es la velocidad de transmisión. Esto es en bits sobre segundo. Esto es en metros. Esto es en metros sobre segundo. Y esto es en segundos. Sí, ok. Y usted tiene un tiempo de transmisión. Y esto es en segundos. Listo. Usted tiene eso. Entonces, la idea es que, o sea, usted con eso, con todos esos parámetros, usted podría determinar, entonces, sabiendo eso, sabiendo las condiciones extremas, cuál es el tamaño mínimo de trama que usted tiene que transmitir. Entonces, la idea es que la próxima clase, los que desarrollen el ejercicio, la próxima clase, antes cuando estemos comenzando la clase, dicen, yo lo desarrollé, tal, 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 y hacemos una rifa. Y ahí determinamos el orden, cómo van a salir. Si por la rifa, el que quedó de primero lo hace bien, tiene el uno. Si no, sigue el segundo, y así, listo. Entonces, usted tiene que hallar podemos decirle el B, el tamaño mínimo de trama. Tiene que explicarlo bien. No solamente llegar acá a narrar ecuaciones. Como una función de el tiempo. No, el tiempo de propagación no. Como una función de la distancia, la longitud del medio, perdón, la longitud del medio, eh, la velocidad de propagación, la tasa de transmisión o la velocidad de transmisión y me falta uno. RTPLM. No, yo creo que con esas. Esas son, sí. O sea, cómo usted, en términos de la velocidad de propagación, de la tasa de transmisión, o sea, en términos del medio y la velocidad de transmisión, determina cuál es el tamaño mínimo de trama. ¿Por qué? Y téngalo, o sea, tiene sentido. ¿Por qué? Si usted tiene una tarjeta que transmite a 10 megabits por segundo, obviamente usted va a poner una trama más grande, va a poder poner una trama más grande que una que es a 1 megabit por segundo. ¿Por qué? Porque usted pone más bits en menos tiempo con la de 10 que con la de 1. ¿Listo? Entonces la idea es cómo relacionan eso, ya que sí tienen relación. El problema es ahí, es usted qué iguala, a partir de qué arranca. ¿Sí? Esa es la idea, listo. Entonces ahí está el sentido, o sea, ese es el problema. Ahí está el sentido porque hay un tamaño de trama mínimo en Ethernet. Ahora no tiene tanto sentido, pero por retrocompatibilidad se sigue manteniendo que es 64 bytes, por retrocompatibilidad. Ahora es mucho más diferente, porque ahora tenemos Ethernet hasta de 1 giga. Ahí necesitamos una más grande. Pero lo que pasa es que como ya utilizamos medios que son full duplex, pues esto se replantea un poco. Listo. Entonces vamos a comenzar ahora sí con, vamos a ver en detalles, allá vimos el método social medio, vamos a ver en detalle como todas las minucias de Ethernet. Bueno, dentro del material del curso, por ahí hay un libro, pues o un documento más bien. O sea, si usted quiere, por ejemplo, esto porque está así. Estoy viendo algo que parece que sí. Digamos que
otra opción de el seguimiento, pero para que me hablen primero, y eso porque hay unas cosas que ya están hechas. Es empezar a simular ese tipo de cosas, este tipo de métodos de acceso al medio, por ejemplo, los que vimos ahí, una loja, CSMA, CSMAC, y compararlos. Por ahí hay un libro que está en de clase, que se llama acceso múltiple. Esto hace rato lo hice. eh, ¿Qué les explica a ustedes más o menos cómo se modelan esas cosas, cómo se modelan esas cosas? Y se modelan con las distribuciones de probabilidad, pues procesos estocásticos, cadenas de Markov, cómo explica eso, cómo explica eso estas cosas. Y cómo se calcula, por ejemplo, la eficiencia y ese tipo de cosas. Entonces, el que quiera de pronto le guste más esto, le guste más un poquito como la matemática del tema, que pues no, la verdad alguna vez la desarrollé en el curso, pero no le saqué como, no dije no supe, en realidad no supe cómo evaluarla, cómo integrarla dentro de todo el curso, entonces decidí como dejar de trabajarla y más bien que ustedes la miren. Entonces vea que simplemente esto es como un desarrollo de probabilidades de éxito. Recuerden lo que decíamos, ¿cómo modelamos eso? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cómo modelamos la eficiencia? Con la probabilidad de éxito. ¿Cuál es la probabilidad de transmitir una trama bien? Entonces ahí, acá está más o menos explicado, se extiende más para el que lo quiera tomar y quiera simular. Bueno, no, se utilizan en el dimensionamiento. Lo que pasa es que normalmente en la configuración no, pero se utilizan en el dimensionamiento. Es decir, las empresas serias, pero creo que, bueno, voy a ser muy sincero. Listo, voy a ser muy sincero. Cuando trabajaba en Tigo había una división de, pues sí, de dimensionamiento pues, y de predicción de tráfico. Y ellos hacían sus predicciones y tenían sus modelos. Eran más o menos acertados. ¿Cuál es el problema? Creo que hay un punto donde es muy difícil, o sea, usted tiene que tener, o sea, eso no puede seguir siendo como, eso tiene que tener una herramienta compleja que sea capaz de recibir como todas las variables que afectan el dimensionamiento de tráfico. ¿Por qué? Porque la forma, supongamos, el tráfico de Internet, lo que decíamos, entonces el tráfico de Internet se recoge primero de los usuarios, que lo que veíamos, usted en su casa, entonces usted recoge todos los usuarios. Eso se monta a Internet, o sea, se monta una red y ustedes vieron todos los cables submarinos que hay. Entonces usted puede tirar algo por un cable submarino, algo por otro cable submarino y adicionalmente arriba cuando llega a Estados Unidos puede tirar algo por un operador que vimos que también se conecta con operador, o otro por otro operador. Eso constantemente está cambiando. A mí eso me parece difícil de poner en esos modelos, pero se puede hacer, ¿cierto? Entonces, las divisiones, o sea, todo esto, o sea, usted no le va a poner, o sea, usted no va a coger la probabilidad de éxito y usted la va a modelar a mano, no, usted va a meter eso en un software y eso va por debajo, tener unos parámetros y lo hace, más o menos le va a predecir. Las empresas lo hacen normalmente, pero muchas veces a mí lo que me tocó es como que, ok, miremos este enlace está creciendo vertiginosamente en tráfico. ¿Qué hay que hacer? ¿Usted qué haría, por ejemplo? Si yo le muestro eso. O sea, si yo veo este enlace, mira, tenemos 100 gigas y ya vamos en 80 y hace 2 meses estábamos en 70 y hace 6 meses estábamos en 50 gigas en ese enlace. ¿Usted qué haría? O sea, porque una cosa es, listo, estos son los cosas, entonces hay que crecer de esta manera, hay que, o sea, no solamente los enlaces, sino que hay que poner un equipo nuevo. ¿Cómo? Por ejemplo, usted pone, pongo otra interfaz y así se hacía. Sí, o sea, entonces, eso es complejo, o sea, hay cosas que funcionan con el dimensionamiento, hay otras cosas que no funcionan, porque es difícil predecir también a veces el comportamiento de los usuarios.
Pero, o sea, sí se hace, o sea, esto se hace. Lo que pasa es que vos no haces esto o sea, la forma en que lo estamos haciendo. Esto donde sí se hace mucho, se hace en la investigación se hace mucho. Pero de nuevo, muchachos, sí, o sea, no, y de hecho, por ejemplo, cuando o sea, pasó eso, eso fue una idea, eso, digamos, Robert Metcalfe pensó en CSMACD, pero él no calculó inmediatamente la eficiencia, eso ya es después que se calcula normalmente, esto es tal cosa, normalmente tengo esto, como hacen los ingenieros, normalmente esto funciona, ya después veo trato de explicar por qué normalmente. Pero, de nuevo, muchachos, en la investigación, y esto es, o sea, y vuelvo, por ejemplo, Google. Google, ¿cuántas ideas desarrolla? Cientos de ideas. ¿Cuántas salen al mercado? O sea, muy pocas en realidad. Exacto. O incluso, o sea, una cosa es, primero, un montón de ideas. Las desarrollan y cuando las desarrollan deciden no sacarlas. Y después sacan las ideas y les va mal. Entonces, eso es la investigación. La investigación es, y si ustedes hacen, por ejemplo, maestría, esto va a sonar un poquito crudo y yo le digo mucho a los estudiantes de maestría que entran, uno cree que uno va a cambiar el mundo en una maestría, pero probablemente lo que usted haga lo va a leer usted, obviamente porque lo hizo, su asesor si está de buenas y los jurados. Entonces, no, pero eso hace parte, pues. Pero la pregunta que hace Juan Fernando sí es, o sea, es muy clara y es bastante cruda, pero por ejemplo en Tigo, cuando yo trabajaba, el dimensionamiento se hacía muchas veces a ojo. Bueno, no, la planeación sí estaba, pues usted tenía, ¿cierto? Pero el redimensionamiento eso se hacía mucho a ojo. Eso era muy a ojo, muy a ojo. Entonces usted tenía que estar, o sea, obviamente no era a ojo que usted veía que usted como que, uy, esto no, usted tenía alarmas que le decían, esto está, o sea, monitoreaban, usted tenía software que monitoreaba y le decía, eso está tanto. Entonces, asignar más recursos simplemente puede ser poner otra interfaz en el router. Lo que pasa es que los routers grandes no son como nosotros los vemos, sino que los routers grandes son modulares. Obviamente, cuando ya está, o sea, y eso tiene unas especificaciones. Eso dice, eso aguanta hasta tanto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eran los routers que le dan acceso a Internet a ustedes y son de Tigo, por ejemplo, son de este tipo. Vea que eh, eso en realidad tiene es un montón de tarjetas. Entonces usted lo que hace es que cada slot, vea que cada slot puede tener diferentes puertos. Entonces usted lo que hace es meter slots. Entonces es muy fácil adicionar. A veces, eso tiene una cosa que se llama, que todos los switches también lo tienen, que es un backplane. Entonces es decir, por ejemplo, no, yo soy capaz de manejar 3 terabits por segundo. Eso es lo que yo puedo manejar. Entonces usted mira también cómo se está tragando la capacidad del enrutador. Entonces usted tiene que ver cuánto maneja el enrutador y y cuánto le va a entregar. Entonces, que el tráfico que usted le está entregando no sea mayor al que usted sea capaz de procesar. Entonces, son un montón de cosas pues ahí. Pero, o sea, lo que usted sí puede hacer, y yo creo que ahora sí se puede hacer, es más fácil como usted puede, eh, con los datos que se tienen actualmente, usted podría reorganizar su red. Eso sí creo que sirven, por ejemplo, los modelos. Por ejemplo, los modelos de optimización que ustedes ven en técnicas de optimización. eh, Usted podría, por ejemplo, yo tengo esta red, usted podría ingresar, tengo esta red, tengo este grafo, tengo estos parámetros de tráfico, ¿cierto? Porque usted sí ya, o sea, ya usted tiene los parámetros, en realidad cuánto le está llegando. Entonces yo quiero, por ejemplo, optimizar mi algoritmo de enrutamiento con eso. Entonces yo ya reorganizo rutas. O sea, yo creo que ahí la teoría del tráfico sí puede servir. Que eso nunca se hizo. Por ejemplo, en la empresa nunca se hizo. Yo creo que es algo que se debe hacer. Al final, yo creo que Cisco nos estaba ofreciendo algo así, pero no lo quisieron meter porque entonces, ¿qué tenía que hacer Cisco? Recoger los datos. Y no querían eso. Pero yo creo que es un problema muy sencillo. O sea, un problema muy sencillo es usted tener los datos actuales y reorganizar su red, ver dónde está, o sea, ver cómo se puede maximizar, por ejemplo, el throughput o minimizar la latencia con lo que usted tiene ahí, porque usted tiene esos datos.
Entonces, hay redes programables le facilitaría a usted mucho la vida porque usted puede definir su algoritmo de enrutamiento como usted quiera. Ahora, usted tiene algoritmos de enrutamiento que están muy muy rígidos para modificar ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo podía modificar el enrutamiento, pero tenía que meterme al algoritmo de enrutamiento y modificar los parámetros por defecto, que es un riesgo. O sea, eso no está bien. ¿Por qué? Porque va a empezar a generar inconsistencias en la red. En cambio, si yo puedo programar de manera consistente mi algoritmo de enrutamiento, pues lo puedo hacer. O sea, fácilmente puedo modificar. Entonces es ahí donde, por ejemplo, tiene sentido tener redes programables. Porque usted, por ejemplo, puede definir un algoritmo de enrutamiento como usted le dé la gana, basado en lo que le dé la gana. Ahí la seguridad, pero ¿en qué sentido la seguridad, por ejemplo? Ah, no, o sea, siempre que usted adiciona un componente, que en este caso en SN, para hacer esas cosas, usted necesita adicionar un componente de control. O sea, ya no los equipos, vamos a ver que en los protocolos de enrutamiento, los equipos entre todos definen cuál es la ruta. Acá hay un punto centralizado que define cuáles son las rutas. Hay protocolos que ya lo hacen, por ejemplo, BGP es uno que puede hacer eso, pero Red 3. Entonces, si usted adiciona un punto, ese es un punto de falla nuevo, un punto que puede ser atacado y un punto que se comunica y esas comunicaciones pueden ser vulneradas, siempre. O sea, siempre que usted adicione un punto adicional es un punto nuevo de falla. Eso es claro. Ya la otra, pues las típicas cosas, utilice canales seguros, ¿cierto? Que encripte la información que va a través del canal, cosas así, pues, ¿cierto? No, eh, para la administración de los equipos utilice siempre VPNs. Ah, eso lo podemos discutir después, pero o sea, hay unas cosas mínimas, ¿cierto? Unas cosas de seguridad mínimas. Pero entonces, el dimensionamiento es triste. O sea, a mí me parece muy importante. Yo creo que las empresas se ahorrarían muchos problemas si fueran más cuidadosas con el dimensionamiento y con la refactorización, se puede decir, de su infraestructura y sus topologías y o sea, todo lo que tiene que ver con su red, pero no lo hacen. Eso no, o sea, eso muestra una cosa y es que en Colombia no se hace mucha ingeniería, sino que más bien lo que adaptamos como tecnologías que ya vienen listas y le creemos a los proveedores y hacemos. Entonces, ¿qué si se hace en Colombia mucho? Se resuelve mucho problema pues ahí en caliente, que eso también hace parte de la ingeniería, pero les tengo pues mi percepción es, no sé si eso sea triste, bueno, sí es un poquito triste, es que mucha ingeniería no van a hacer. Básicamente, ¿cierto? Y por ejemplo ahora más con todo el tema, o sea, uff, ya me puse, y esto va a quedar grabado, bueno, no me importa, que me fusilen. Sí, no, pues es que yo también, o sea, yo porque me salí de la industria, porque en un punto también me cansé de eso. Acá obviamente hago cosas que muchas veces no se ven, ¿cierto? Porque es una investigación y se quedan aquí, pero sí tengo más tiempo como de pensar en problemas. Que no está mal, muchachos, eso es un trabajo, pues, o sea, créanme, eso ya es otra discusión, eso es un trabajo simple, o sea, hay que sobrevivir. Pero es lo que pasa mucho con el desarrollo de software ahora. El desarrollo de software ahora, eh, pues usted va y, no sé, un desarrollador front-end hace su página del front, pero eso no tiene mucha ingeniería por debajo, ¿cierto? Eso no tiene ninguna, pues, como no hay un reto interesante, ¿cierto? Muchas cosas ya están hechas, pero es un trabajo y pagan bien, hágale. Pero yo creo que el punto también está, no se diga, o sea, no se deje decir mentiras a uno, ¿cierto? Como que, por ejemplo, yo hablaba con alguien y decía como que no, es que en estos días resolví un problema lo más de bacano en el foro, ¿y qué dijiste? No, en desarrollo web, no, unas consultas a una base de datos. Yo, que con teoría de conjuntos, yo sí, pero es que las bases de datos se basan en teoría, bueno. Entonces, o sea, listo, o sea, no hay problema. Hay problemas, como en todas las profesiones se resuelven problemas, pero ustedes están acá acostumbrados a resolver otro tipo de problemas, pues. Entonces, sí, muchachos, es complejo, particularmente, pero, pero bueno, eso lo discutimos al final del curso, hay una charla donde hablamos de perspectivas laborales.
y ya. Pero, o sea, acá en Colombia no se hace mucha ingeniería de telecomunicaciones, no sé si electrónica, puede que sí, pero particularmente en telecomunicaciones se hace poca ingeniería. Eso sí, pues, eso sí pasa. De pronto ingeniería química, se hace mucha ingeniería química, seguramente. Pero telecomunicaciones particularmente es poco. Gano más. Sí. Les voy ahí, ahí los animo para que ya están más de la mitad, ya. Profe, pues pero yo he visto en las empresas que sí aplica mucho la ingeniería. ¿En cuál? Uf, pues yo, por ejemplo, yo soy de Cali. Yo he visto, por Sí. ejemplo, esos ingenios azucareros tienen una tecnología muy, muy brava para las telecomunicaciones. Por ejemplo, en Incauca en el Cerro de las Tres Cruces tienen antenas y todo, y acá abajo en el ingenio tienen cualquier cantidad de equipos de eso, porque Sí, ellos están trabajando un monte. no, yo entiendo eso, o sea, yo entiendo eso, pero mi percepción es tener equipos no es hacer ingeniería. O sea, tener equipos es comprarle equipos a un tercero y ese Pero tiene, debe de haber quien maneje todo eso y quién programe y quién... claro, claro, quién lo maneje, pero hay muchas veces con lo que hay que manejar, al menos desde mi experiencia, no se necesita ingeniero. Ah, bueno, ya. Bueno, sí, O eso sea, sí es verdad. Pero todo es depende de como que que, programas o trabajas solo. no, y muchas veces y me tocó a mí, es que yo viví eso, o sea, yo viví eso, que cuando el problema era muy difícil, usted simplemente le preguntaba al proveedor. ¿Por qué? Porque no hay tiempo tampoco, es que no hay tiempo. O sea, usted puede resolver el problema, sí. ¿Cuánto se demora? Ah, me demora un mes. No, eso es mucho tiempo. Y ya el problema, entonces, ¿quién tiene? Ah, bueno, entonces ¿a quién llama? Llame al chino, que el chino lo resuelve en un día. ¿Por qué? Porque él fue el que hizo el equipo, él fue el que hizo la ingeniería del equipo. Sí, profe, tiene razón, pues ahí sí. No, no, o sea, pero de nuevo, o sea, de nuevo, muchachos, trabajo, o sea, ustedes necesitan trabajar. La cosa es, esa es mi percepción, obviamente, todo está, a ver, está abierto, lo que es, duden, o sea, duden de todo lo que les diga, pero, pues, o sea, yo espero, o sea, usted puede estar estudiando por la razón que quiera, una puede ser ganar plata, plata hay, créame que plata hay, en lo que quiera. Haga una certificación de AWS, tiene plata. Haga una certificación de Java, tiene plata. De Ethical Hacking, tiene plata. Plata hay. Y es fácil de hacer. O sea, si usted busca las habilidades muy específicas que necesita la industria, plata hay, hágala, no hay ningún problema. Pero en general, usted va a ir a hacer, o sea, las cosas de ingeniería son muy pocas, se hacen muy poca ingeniería. Jason me ha preguntado una cosa, ¿cierto? Ah, que por qué piden ingeniería, que es lo que hay. No, ahí también hay otra tendencia, y es que aquí, o sea, usted, por ejemplo, usted llega aquí y las empresas miran mucho el título que usted tenga. Entonces, porque creen que tras del título hay unas competencias, y sí, ustedes se graduan de la Antioquia, hay unas competencias que es cierto, usted tiene cierto prestigio por tener esas competencias. No quiere decir que todas las competencias usted las vaya a utilizar. O por ejemplo, es muy mentalidad colombiana. Yo he conocido, no sé si acá hay alguien. Antes había un convenio, o no sé si todavía está por ejemplo, con el Politécnico de Torino. Usted puede ir a Italia a hacer doble titulación y salía ya con maestría. Vea, o sea, yo he visto pelados de acá, de la maestría, que son mucho, o sea, no estoy diciendo que sean más inteligentes, sino que salen mucho mejor preparados que los de la maestría de Torino, pero mucho. Pelados que son, o sea, que comen, o sea, acá los ponemos a comer mucho, o sea, comer mucha porquería, pues, y esos pelados la sacan, y son muy buenos. Los de Torino, lo que pasa es que en Europa se ve diferente. Vaya a una convocatoria a ver si el de la maestría de Torino pierde con el de la Antioquia. No, gana el de Torino, solamente porque eso dice maestría en el Politécnico de Torino, ¿cierto? Entonces acá también hay una cultura muy parce, no, el título dice mucho. Pero ya en el mundo eso está cambiando. O sea, a usted ya no le están pidiendo
muchas veces, o sea, obviamente muchas veces como, necesito que usted tenga doctorado en no sé qué, en las empresas, en las universidades usted sí va a necesitar eso, sino que más bien muéstreme usted qué sabe hacer. Por eso es muy importante, si usted quiere conseguir, organicen su LinkedIn, hagan cursos, hagan certificaciones, si quieren, pues, si quieren tener plata en la empresa. Y tercero, tengan un soporte de lo que saben hacer. Por ejemplo, ¿cuál es un buen soporte para mostrar lo que saben hacer? Un perfil de GitHub. Tengan un perfil de GitHub con sus desarrollos, con sus cosas que han hecho, para que muestren lo que pueden hacer. Por ejemplo, yo hace poquito estaba en una conferencia de un pelado que desarrolló unas librerías en Python para hacer pruebas de código estático. Eh, es decir, o sea, usted cuando hace una aplicación, por ejemplo, usted tiene una gente que le hace unas pruebas a la aplicación, la funcional, ¿cierto? Ah, esto funciona, este menú sí me lleva donde me tiene que llevar, todas esas cosas. Pero hay unas pruebas que que es con código, que con código prueba el código. Entonces lo que hace eso, le entra unos valores al código, mira que eso funcione bien, ¿cierto? Entonces es como un código para probar código. Entonces ese man hizo una librería como para esas cosas, para pruebas unitarias, pues. Ya. Ese man nunca pasó por la universidad, nunca, nunca, nunca. Y usted le ve el LinkedIn y son puros cursos en línea, y ya. Y tiene, o sea, es consultor de tremendas empresas, entonces, y tiene para ahí 30 años. Entonces, las cosas están cambiando en la medida que usted no necesita tanto pasar por universidad para tener éxito en el medio. Ha habido, sí. Pero eso también, yo creo que también tiene otros factores que ustedes dieron cuenta que estoy hablando con mucha caspa, pero bueno, tiempo lo que. Ustedes vieron que la cantidad de estudiantes que están entrando es muy poquito. De hecho, por ejemplo, en Informática 2 eh, pasamos de tener como 15 grupos de laboratorio como a 10 este semestre. Eso también se explica pues porque Informática 2 es un curso donde es de segundo semestre, entonces pues en los segundos semestres de los años es donde los que entran en el primer semestre están viendo informática. Bueno, hay muchas cosas ahí, pero igual, o sea, la caída fue grandísima, fue más de lo esperado. Entonces eso dice varias cosas. Puede ser, los pelados no quieren estudiar, pensando en eso, pero, o que simplemente están buscando otras formas de generar ingresos. Puede ser que ahora estemos pensando, no sé, que profesiones como, yo creo que en el colegio de la UPB que yo tengo un conocido, decía como que la mayoría de los pelados de décimo y once quieren ser como streamers o generadores de contenido. Y YouTube. sí, sí, sí. Y no, no estamos, o sea, no estoy diciendo mentiras, eso es lo que ponen, ¿cierto? O como preparadores físicos, pues como entrenadores físicos, que es como eso también. O sea, por ejemplo, cuando yo recién salí a trabajar, o sea, casi nadie hacía ejercicio. Y los que hacían ejercicio se iban, eran por un gimnasio y allá estaban los preparadores físicos. Ahora, yo he visto, o sea, yo por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, montar en bicicleta o trotar. Averigüé que pues, que un plan de entrenamiento para trotar, quería saber. O sea, ni siquiera es presencial, o sea, me lo mandan por internet. Y era 400.000 pesos mensual, porque me mandan un entrenamiento genérico. Entonces, obviamente, la demanda de ese tipo de cosas es muy alta, eso aumenta el precio y eso va a aumentar la oferta también. Entonces, claro, los pelados se van por donde. Entonces, eso también representa, creo que una ventaja para nosotros, porque lo que nosotros sabemos, vamos a hacer menos, se va a haber más trabajo también. Y esa es la otra cosa, sí, la otra cosa es, la mayoría del trabajo está en desarrollo de software.
La mayoría, y el desarrollo de software es relativamente sencillo, muchachos, pues. Y el desarrollo de software tiene muchas cosas, no solamente desarrollar software, sino también, por ejemplo, pruebas. Hay ingenieros desarrollados solamente, dedicados solamente a pruebas. Quality Assurance que llaman. También, el que no le guste, pues, programar, ahí hay. Sí, no, ustedes, o sea, créanme que, por ejemplo, lo que yo he percibido, eh, obviamente quitando ingeniería de sistemas, ¿cierto? Las ingenierías que más programas, o sea, que más cercanía tienen a la programación en un montón de cosas, son los electrónicos y las telecomunicaciones. Porque usted se pone a ver, por ejemplo, ingeniería civil, muy poco. Industrial, muy poco. Bio, de pronto sí programan un poco más, pero tampoco es que sea mucho, pues. Entonces ustedes sí tienen una ventaja en ese sentido. Pero, o sea, relajados. Yo sé que ustedes van a salir a flote, pues, sin ningún problema. Lo único es que háganse, o sea, es hacerse la pregunta si lo que yo estoy haciendo es ingeniería o no. Ya, eso es lo único. A lo que digo, o sea, trabajo van a tener relajados, o sea, yo estoy muy seguro de eso. Por otro lado, viendo pues ahora las inteligencias artificiales generativas, yo sí creo que el desarrollo de software a cierto nivel, eso sí va, no sé, eso sí, eso, ese boom que hay ahora, eso se va a acabar rápido. Es muy fácil, o sea, las tareas que hacen normalmente los desarrolladores de frontend y los diseñadores, por ejemplo, yo creo que eso se va a ver golpeado fuertemente. Muy particular eso, ¿no? Pues ya como hablando de otra cosa, es como cada vez que sale algo que facilita la vida de los humanos, nos preocupa más porque nos va a dejar sin trabajo, ¿no? ¿Los de qué? ¿Los de qué? Sí, claro, claro, lo de Sora. Uf, sí, no, eso ya, pues, o sea, imagínate, vos puedes crear los personajes que quieras. De hecho, eh, hay, hay muchas, como muchas personalidades en Instagram que son generadas por inteligencia artificial y tienen millones de seguidores. Como interesante, pues, es un debate interesante. Pero bueno, simplemente es eso, o sea, eso lo revisamos también al final del curso, es piensen qué es ingeniería, ¿cierto? Y si lo que hacen es ingeniería, pero pues, muchachos, yo sigo diciendo, hay que sobrevivir de alguna manera. Yo cuando trabajaba en Tigo, yo veía señores que llevan 40 años en el mismo puesto, haciendo lo mismo, 40 años. Y yo decía como que, uy, señores, ¿cómo no le tiran al metro? Qué pereza. Y yo en este momento los veía tan contentos y yo en este momento los empiezo a entender. Como que, pues, en la industria duré del 2009 más o menos hasta el 2018, casi 10 años. No, pero hice cosas diferentes siempre, o sea, siempre hice cosas diferentes. Trabajé en telefonía tradicional, pues en telefonía tradicional, telefonía IP, después me pasé a móviles y después también IP. O sea, hice muchas cosas, me moví mucho pues. No, no, el, en general bien, sí, o sea, en general bien. Sí, sí, sí. Sí, lo que dice Javier es también es algo que da un poquito de miedo y es, por ejemplo, usted aprendió telefonía tradicional y eso lo saca, llega lo nuevo, relajado. Constantemente están aprendiendo cosas nuevas. Usted llegaron el primer semestre Python, el segundo semestre C++, te tocó, ¿cierto? Pero digamos los conceptos son similares, o sea, usted más o menos va cogiendo y va entendiendo que la mayoría de cosas son similares. Entonces, a la medida que usted va agarrando bien las cosas que está haciendo, agarrar una cosa nueva es más sencillo. Por ejemplo, usted aprendió a programar, o sea, en Python, por ejemplo, no fue tan difícil empezar a programar en C++. Sí tenía cosas malucas, ¿cierto? Pero usted aprendió, usted las cogió. ¿Por qué? Porque ya tenía usted se dio cuenta que Python y C++ y la programación general tiene estructuras similares. Entonces ahí. mm.
Exacto, o sea, usted sabe que hay que hacer, cuándo hay que utilizar un for, cuándo hay que utilizar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el salto interesante? Programación orientada a objetos, ¿cierto? ¿Cuándo hay que hacer una clase? Eso ya es otra cosa, pues, ¿cierto? Pero lo mismo, entonces ya, si usted va, por ejemplo, a saltar a Java que también es orientado a objetos, usted ya más o menos sabe cuándo hay que hacer una clase, porque usted aprendió antes. Entonces, es el primer envión lo que causa dificultad, o sea, aprender como, pero relajados. Entonces, bueno, después de ver esas cosas, después de ver de lo que sale una pregunta de dimensionamiento, lo que sale una pregunta que si en las empresas utilizamos distribuciones de probabilidad, y después una reflexión fuerte, o sea, o sea, otra cosa, muchachos, es que yo soy del lado más pesimista del espectro, ¿listo? O sea, mi visión en general, yo quiero también que sepan, mi visión, y de pronto lo han notado, es del lado más pesimista del espectro, ¿cierto? Entonces, obviamente yo sé que yo tengo un sesgo hacia pensar que acá no se hace ingeniería, que las cosas están difíciles, ¿cierto? Entonces, balanceen eso también. De nuevo, duden de todo lo que yo les digo, duden de cualquier cosa que yo diga acá, póngalo, o sea, cuestiónelo. Nada de lo que yo le diga necesariamente es correcto y mucho menos es verdad, pues, ¿cierto? Es como muy complejo. Entonces, tengan eso en cuenta. O sea, yo siempre les hablo desde el sesgo e intento generar la discusión desde mi sesgo. ¿Listo? Entonces, si de pronto ustedes hablan con Ana María, con la profesora Ana María, de Ana María Cárdenas, yo creo que ella es una persona mucho más optimista de lo que yo soy. Ya les dice otra cosa. Entonces, balanceen siempre. Y obviamente, pues tengan su propia experiencia. Entonces, Ethernet viene acá. Entonces, ¿de dónde venimos? Venimos de medios compartidos, donde hay un montón de gente hablando al mismo tiempo, eh, y ya definimos cómo esas personas, o sea, cómo esos clientes que al mismo tiempo se coordinan para hablar. Entonces, ¿cómo se coordinan? Primero, miran si el medio está libre, transmiten, y si hay colisiones, las detectan y paran de transmitir. Y eso así funciona, y eso así se mueve. Y Ethernet ha sido desde los 80s, 90s, 2000 y 2010, o sea, ya estamos hablando de 40 años casi, que ha sido la tecnología de capa 2, o la tecnología de acceso en la red LAN por excelente. Entonces, ya sabemos, multiplexación estadística, cada quien transmite cuando quiere transmitir y hay medios para controlar cuando hay colisiones o cuando hay problemas de eso. Entonces, eso resolvimos el problema. Entonces, en Ethernet, el uso del canal está resuelto. ¿Con qué? Con CSMA CD. Ahora, ¿qué viene? Bueno, listo. Entonces, como es un montón de gente hablando, ¿cómo resuelvo la identificación de los usuarios? Y o sea, ¿cómo sé que esta trama es para este? ¿O cómo sé quién envió la trama? Entonces ahí hablamos de una dirección MAC, direcciones MAC. Yo, cuando tengo este tipo de situaciones donde hay muchos usuarios conectados a un mismo medio, yo tengo que poder identificar. ¿Y cómo lo identifico? Con direccionamiento. Por ejemplo, un enlace punto a punto normalmente no necesita direccionamiento, ¿cierto? Si usted simplemente tiene dos equipos conectados y nadie más se va a conectar, usted no necesita poner una dirección a eso. Acá no hay un problema de direccionamiento. Son punto a punto. Ya, listo. Pero acá usted tiene que resolver eso. Entonces, las direcciones MAC fue la solución que le dieron a este problema.
¿Cuántos bits tiene una dirección MAC? O bytes, pues, como ustedes. La dirección MAC tiene 6 bytes. A ver, ya, dislexia. O 48 bits. Ya por allá habíamos dicho, alguna vez dijimos, hey, listo, las direcciones MAC funcionan a nivel local, ¿cierto? Dentro de la red local. ¿Por qué no utilizamos direcciones MAC para hacer direccionamiento a nivel global también? Entonces, ¿por qué? Porque las direcciones MAC no tienen ningún orden, en realidad, pues, o sea, sí tienen un orden, sí tienen o sea, una forma de asignarse, pero usted no sabe que se va a conectar a la misma red, entonces usted no tiene un orden particular. Cambio las direcciones IP, usted sí las puede agrupar, usted las agrupa fácilmente y son lógicas, pueden estar cambiando, entonces, si usted va a tener, si usted mira una tabla, si usted quisiera tener una tabla de direcciones MAC en Internet, eso serían unas cosas de miles de millones de entradas. Pero si usted tiene las IPs, usted tiene básicamente cientos de miles, casi llegando al millón, pero cientos de miles. Entonces, vea que usted tiene cuántos órdenes de magnitud. Entonces, utilizar IPs, estos son MAC, utilizar IP es mucho más sencillo por la agrupación. Usted agrupa fácilmente las IPs. Y como son lógicas, usted las puede, ya, usted simplemente puede cambiar eso en los hosts, entonces no hay ningún problema con las agrupaciones que usted haga. O sea, si un host se cambia de un lugar geográfico a otro, esto no se afecta. Esto no se afecta. ¿Por qué? Porque usted, el host es el que tiene que cambiar su IP, no la base de datos tiene que cambiar. Entonces, si usted mira las tablas de Internet son 800.000 redes, más o menos, los routers de Internet, 800.000 redes, cosas así tienen, pues. Listo. Entonces, las direcciones más son 6 bytes. Esos 6 bytes se parten en 3 bytes que se llama el Organization Unique Identifier, ¿cierto? Y esto se llama, no, esto es un consecutivo, pero será el device ID. Venga, miremos una cosa. Qué pena ahí, muchachos. Es que sí es un unique number, pero eso tiene otro nombre específico. Sí, la NIC, NIC Unique Number. Son otros 3 bytes. Entonces, lo que hace IEEE, que IEEE es quien estandariza Ethernet 800, todos los estándares de 802.3. IEEE lo que hace es, listo, eh, llega un fabricante de tarjetas de red y dice, yo quiero tener un número para para mis tarjetas de red. Entonces IEEE le entrega un Organization Unique Identifier. Por ejemplo, usted debe tener varias tarjetas de red, ¿no? Ah, no, solamente una. Listo, entonces Realtek es el fabricante. Y esta es la dirección física. Entonces usted puede buscar simplemente eh, usted no tiene. Hay una lista mucho más fácil. Esto yo creo. Ah, esto es un CSV. Bueno, vamos a ver ese CSV.
Esto no. Es que hay una lista. Listo, entonces usted puede simplemente coger sus primeros 3 bytes de la Mac. Fine, está bien. Ah, esto es particular. Elite Group Computer Systems. ¿Qué pasa? Normalmente las empresas hacen muchas compras entre fabricantes. Hacen muchas compras. Y esto era de Elite Group. Seguramente Realtek compró Elite Group y se quedó con eso. Elite Group creo que tiene que ver mucho con Hewlett Packard también, si no estoy mal. Entonces vea que eso corresponde a un fabricante. Pero yo sí quiero ver nada. Se queda. O sea, usted llega, eso si lo quiere hacer algún fabricante, pues lo puede hacer, pero digamos, vos sos el representante de Hewlett Packard. Ah, te traigo estos bytes para que hagas lo que quieras con ellos. Entonces usted decide si repite los últimos. Si quiere repetir los últimos, problema suyo, porque eso es complejo, ¿cierto? O sea, si son 48 bits, usted en realidad tiene 2 a la 48, pues muchas más direcciones MAC que direcciones IP. Entonces, yo creo que por ahí por las MAC la hicieron bien. Eh, a ver, acá está, yo creo. Ay, en un GitHub. Uy, súper raro, Listo. Entonces, por ejemplo, si usted busca, incluso mire, si usted busca Realtek, ahora no. Ah, ya sé, es que esto no baja, no, ¿viste? RAW. Entonces, por ejemplo, si usted busca Realtek, vea que Realtek tiene un montón. Entonces, no es que usted solamente tenga uno, se puede pedir más. Y seguramente, a ver, no, yo creo que usted va y pide y eso y ya. De hecho, miren que todavía no hemos llegado a la FF, bueno, no puede ser FF, pero vea que todavía no la hemos entregado todas. Muy charro, es que Robert Bosch, será Bosch. ¿Dónde lo vi? Robert Bosch, de Coca-Cola Company. Vea. Entonces vea que cualquier, pues como cualquier empresa puede pedir eso. ¡Ay, sí, ve! Sí, sí, Coes de Colombia. Yo trabajé ahí también. Entonces es interesante, ¿cierto? Entonces, usted tiene la Organization Unique Identifier y como el Network Interface Card Unique Identifier. Entonces, uno es algo que se le asigna, entonces todos los de los fabricantes van a tener, bueno, van a tener esos mismos 3 bytes y el otro es un consecutivo simplemente, ¿cierto? Es un número ahí que usted tiene. Eh, con el primer byte de este, y ustedes van a ver que hay como la asignación es como extraña. Con el primer byte de este, normalmente se hacen ciertas cosas. Eh, el byte más significativo, o sea, estamos hablando de el primer byte. Dice algo, esto tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tiene estos bits. Eh, con esto se intentó hacer algo. El séptimo bit alguna vez se planteó, pero eso yo no lo he visto pues como mucho. Que en cero sea una Mac global
y en uno una local. Es como si quisiera utilizar una Mac que fuera solamente, o sea, que se pueda repetir, por ejemplo, cosas así, pero eso la verdad yo nunca lo he visto pues como implementado. Y con esto, sí lo que se tiene es que si este bit está en cero, es una comunicación única, o si está en uno, es una comunicación multicast. Porque ustedes van a ver que hay unas Macs que están reservadas, unas Mac multicast, o sea, unas Mac que no se asignan. Unas Mac multicast, que eso lo vamos a ver después, que lo que hemos hablado de multicast. Multicast es un protocolo, es como un esquema de comunicación de uno a muchos, y lo que se hace es que usted se suscribe a una IP y los routers le entregan eso. O sea, los routers son los que encargan de entregarle ese flujo de información. Que eso después lo conversamos bien. Hay una correspondencia en una Mac multicast. Listo. Entonces, eso sí, por eso ustedes van a ver que la mayoría de las Mac que usted tienen este último bit en cero, porque son Mac únicas. Ahí viene y preguntan, ¿y las broadcast? Pues las broadcast simplemente es multicast también, que incluye todos los, o sea, que incluye todos los usuarios. Listo. O sea, se puede, pero es un error. O sea, usted podría ponerle pero va a ser un error, porque eso va a significar problemas en la comunicación interna, porque acuérdese que, por ejemplo, en ARP, cuando usted está buscando la comunicación interna, usted lo que hace buscar es la MAC. Entonces, si los equipos responden la misma petición, ARP, por ejemplo, va a haber un problema ahí. Pero que usted lo puede hacer, sí. Pero de, puede ser que haya un error. La cosa, o sea, eso debe ser muy delicado, pero un ataque muy famoso es el ARP spoofing, ¿cierto? O sea, y también suplantación. Entonces, eh, responden ante una petición ARP y eso puede ser. Que eso no necesariamente tiene que ver con clonación de Mac, pero hay algunos ataques que se basan en poder clonar la Mac. Entonces, eso tiene pues como sus cuentos, pues, pero bueno. Entonces, por ese lado, entonces, la identificación de los usuarios, ¿cierto? Y, Eh, profe, señor, señor, sí. eh, pero una red multicast es que tiene la posibilidad de ser únicas y múlticas o solo múlticas sería, o como, No, usted puede tener todos los tipos de comunicaciones en una misma red. Por ejemplo, usted puede, digamos, cosas así. Eso tiene algunas suposiciones, no es perfecto. Pero usted podría, supongamos, hay una cosa que se llama IGMP snooping, pero eso no lo vamos a hablar ahora. Supongamos que este es un switch y este switch es capaz de hablar, o sea, entiende multicast. Eso es muy difícil, pues, pero hay unos que lo soportan. Entonces usted puede tener comunicaciones, vamos, negras, o sea, usted puede tener comunicaciones que vayan unidireccionales, o sea, que sean únicas, ¿sí o qué? Usted va a tener comunicaciones también que sean broadcast, como por ejemplo las ARP. Esas las tenemos siempre, ¿cierto? Esas dos sabemos que conviven. Pero usted también podría tener una comunicación multicast, donde esta sea la fuente y este envíe un solo flujo y el switch decida entregarle ese flujo solamente a estos dos grupos, a estos dos dispositivos que decidieron recibir ese flujo multicast. Entonces, o sea, la red puede llevar todo ese tipo de tráfico. No hay ningún problema. ¿Listo? ¿Qué se diferencia? Se diferencia en las direcciones, orígenes y destino y también en la forma en que se entrega. Entonces, el broadcast, ustedes ya saben que la origen es una dirección única y el destino es la dirección broadcast de la red, ¿sí o qué? La dirección única es una dirección origen únicas y una dirección destino únicas.
Y las multicast, una dirección origen única y una dirección destino multicast. Pero todo puede correr en la misma red sin ningún problema. Lo que pasa es que la multicast dentro de la red local no tiene mucho sentido porque muchos switches lo que hacen con el tráfico multicast es simplemente trabajarlo como un broadcast. Hay unos switches que sí son capaces de ver pues multicast, pero los multicast tiene sentido cuando hay más routers, pero cuando veamos el enrutamiento multicast lo tratamos como de dilucidar un poquito. Por ahora, lo que yo quiero que entiendan es que multicast simplemente es una comunicación donde los equipos se suscriben a un contenido y lo reciben, pues. Listo, entonces, resuelto el problema de direccionamiento. Ahora viene el problema de multiplexación, o sea, cómo multiplexamos todo ese tráfico que, pues, que el direccionamiento hace parte de la solución de ese problema, pero cómo multiplexamos todo ese tráfico en un canal común. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace con pues como un control de tramas, un control del formato de la trama. Esto es el formato. Entonces, por allá, cuando surgió Ethernet, por allá en Xerox, en los 80 más o menos, eh, eso tenía, la trama de Ethernet era muy sencilla. Entonces tenía simplemente un preámbulo, que era una secuencia bien conocida. Después venía un encabezado. Después venían desde, o sea, la carga útil. Y después venía el código de redundancia cíclica, pues el frame check sequence, pues, ¿cierto? Y el encabezado tenía, era muy sencillito, tenía simplemente dirección destino, que eran 6 bytes, que son 6 bytes todavía. Origen, que son 6 bytes. Hay un dato curioso. Y esto es un tipo. Entonces el tipo decía cuál era el protocolo que era encapsulado por Ethernet. Entonces, por ejemplo, venía una RP, venía un IP, ¿cierto? O sea, lo que viene en la capa superior, básicamente. O lo que viene encapsulado por Ethernet, o sea, lo que viene en la carga útil. ¿Y eso para qué usted necesita el tipo? Para que eso lo va a recibir su tarjeta de red. Entonces, en su computador, o el router, lo que recibe ese paquete, hay un programa que procesa el ARP, o hay un programa que procesa los paquetes IP. Entonces eso le facilita a la tarjeta de red saber a qué interfaz lo mando, o sea, si se lo mando al módulo ARP o se lo mando al módulo IP. Eso es lo que facilita pues tener eso en el protocolo, el encabezado. Pero hay un dato interesante. ¿Ustedes por qué creen que, que está primero el destino? Que está primero la dirección destino y no la origen. Es un dato, pues, sí. ¿Cómo? Sí, pero porque, o sea, es decir, es exacto, sí, es por ahí, ¿cierto? Lo que dice Juan, que lo que facilita es de una vez, usted procesa primero la información que tiene interés y es si eso es para mí. Eso es una. Y la otra es que de los switches hay dos tipos, ¿cierto? Uno que se llama put true y otro que se llama store and forward. Ustedes vieron, ¿se acuerdan ayer lo que vimos de los switches, cómo trabajan? El switch solamente necesita leer que la dirección destino. Entonces, si él lee la dirección destino y la tiene en la tabla, solamente no tiene que guardar, no tiene que analizar toda la trama, sino que nada más lee la dirección destino y lo envía. Entonces, como que pues eso debe ser nanosegundos. Pues eso, pero eso es básicamente, pues. Entonces se pone primero la destino porque tiene información, de verdad, que es como la información que a usted le interesa de primero, pues más. Entonces, esto fue Xerox, esto fue propietario.
Después llegó IEEE a meter la mano y dijo, Ethernet funciona como bien. eh, y yo quiero empezar a estandarizarlo. Pero entonces, a mí me parece que esto no es muy escalable. Entonces voy a hacer el encabezado un poquito más complejo. Entonces ya el encabezado de IEEE tenía más partes. Entonces tenía, bueno, esos son 2 bytes. Ahí se me olvidó. Entonces son 6 6 y 2. Listo, son 14 bytes. Listo. Y llegó IEEE y metió y dijo, hey, parce, no, yo voy a cambiar ese encabezado. Entonces encabezado va a ser destino, origen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esa era mía? ¿O esa es de quién? ¿Quién la tiró? Ah, no, hermano Jason. Los muchachos son. Entonces tiene destino, tiene origen, que siguen siendo 6 y 6, y le puso una cosa que llama longitud, que le dice pues como, ¿cuál es la longitud de la trama, ¿cierto? Em, eso tiene un sentido, poner la longitud de la trama, porque eso le ayuda a usted a parsear más fácil el- como la trama, pues cuando usted la necesita decodificar. Origen, longitud, y acá lo que hizo fue poner un encabezado más grande de 8 bytes que tenía una cosa que se llama LLC o UI y una cosa que es, acá sí viene como el tipo. Y esto se llamaba como LLC, Logical Link Control. Recuerden que la capa 2 tenía 2 funciones, una que era el control de acceso al medio y la otra que era el control lógico del enlace, que esa facilitaba como la conexión con la capa superior. Eh, Snap, se llama. Entonces, que es como su Network Attachment Point. Entonces, Logical Link Control, Subnetwork Attachment Point. Entonces, esto que simplemente, vea que esto se parece mucho a lo de la Mac, del encabezado. No, no, no. Todo esto se llamaba LLC Snap. Listo. OUI, como Organization Unique Identifier, que ya lo vimos arriba en la Mac, era, o sea, usted utilizaba todo eso para definir un protocolo. O sea, si usted, por ejemplo, quería definir su propio protocolo de capa 3, se lo podía, bueno, lo podía meter ahí. Entonces, vea que da como más versatilidad para que usted pueda definir más protocolos que usted puede encapsular. Entonces, esto, o sea, como todo lo de tipo, lo volvieron esto. Entonces, estas 2 tramas eran incompatibles. ¿Sí o qué? Porque si usted, eso es muy, si usted una tarjeta de red está programada para leer después del preámbulo, lee 6 bytes de destino, 6 bytes de origen, 2 bytes de tipo, y después viene la carga útil. Si después usted se lo cambia a eso, usted lo que lee, lo que es como tipo, lo termina leyendo, lo que es longitud, lo termina leyendo como tipo, y lo que es carga, lo que es encabezado, lo lee como carga útil. Entonces usted tiene que hacer un cambio en el protocolo. Es un problema gigante, pero no por los equipos, los switches. Los switches se hacen, los switches se cambian, se actualizan. El problema es los equipos masivos, los equipos de usuario. Ese es el gran problema de los cambios. Por eso es que se demora tanto en adaptarse a una tecnología. IPv6 hace mucho tiempo ya está, pero IPv6 está la otra vez vimos, no, 90 y qué, 94. Bueno, lleva 30 años IPv6 y apenas ahora estamos viendo eso. Pero es porque hay unos equipos, los EPs, que son masivos y que es muy difícil cambiarles todo. Entonces, imagínense, usted tenía que cambiar todas las tarjetas de red para que soportaran eso. Entonces, lo que
mientras se daba ese cambio, lo que se trataba pues es como de tener un espacio, es que esto es como también como dato curioso, para mantener como una compatibilidad intermedia, lo que se hacía era, si los bytes 13 y 14 eran menores a 1500, se leía como longitud. Y si eran mayores a 1500, se leían como tipo. No es igual. Y así se mantuvo pues como la compatibilidad entre los dos protocolos, ¿cierto? Entonces así una tarjeta que era, o sea, una tarjeta que entendía las dos cosas sabía cómo leer eso. ¿Listo? Listo. Ya veo que. Y para terminar, lo único que vamos a hablar es cómo fue, o sea, esto, o sea, entonces Internet, ya habíamos hablado, Internet en realidad comenzó como lo hemos pintado, simplemente una serie de equipos conectados a un bus, a un cable, todos compartiendo el medio, todos escuchan lo de todos. Listo. Esto era un cable coaxial normalmente, cable coaxial. Y lo que hacían normalmente es que usted mordía, o sea, usted tenía un equipo ahí que mordía el cable y establecía contacto. Un cable que se llamaban como los vampiros, creo que se llaman. Vampires. Vampire Tap. Sí, bien, entonces vea que eh, eso lo que hay amarillo es un cable coaxial. Entonces usted lo que hacía era que usted conectaba, eso es como un puerto paralelo, no sé, algo a ver. Bueno, esa interfaz usted la conectaba con un cable a su computador y mordía el cable, o sea, lo que hacía simplemente establecer contacto con el cable coaxial. Esta es la forma de conectarse antes en Internet. Eh, a ver acá está, exactamente. Esto está una nota. Ah, pero vale la resolución. Sí, pilla, usted conectaba ese cable, que eso parece como una interfaz paralela, la conectaba a la NIC suya, a su tarjeta de red, y mordía el cable. Antes era así. Esa fue las primeras cosas de Internet. Pues entonces vea que todos compartían el medio. A mí no me tocó eso. A mí no me tocó eso. No, o sea, usted llegaba y usted tiraba el cable, ¿cierto? Usted tiraba el cable por donde lo tuviera que tirar. O sea, tiraba el cable más o menos que pudiera recorrer donde estaban cerquita las estaciones de trabajo. Usted cogía ese dispositivo, amarraba, mordía el cable y sacaba ese cable a su computador. El que dice tu nick. Sí, sí, eso fue mira cómo mordía el cable, sí. Sí, eso mordía el cable. O sea, eso de lo artesanal, ¿cierto? Eso no me tocó. Eso no me tocó a mí. A ver. Sí, claro, eso es muy lento, claro, también, y además que estamos en un medio compartido, lo que vimos, ¿cierto? O sea, o sea, en realidad, desde Aloha hasta acá hubo o sea, hubo un gran cambio, pero vos estás compartiendo ya el medio con todo el mundo, colisiones, lo que quiera. Entonces, usted mordía acá y esto lo hacía. Entonces, usted acá, ¿qué tenía? Usted tenía un dominio de broadcast, ¿cierto? Todo está en la misma red de broadcast y un dominio de colisión. O sea, ¿por qué un dominio de colisión? Todos los que están ahí pueden colisionar. Todos los que están conectados pueden colisionar. Eso surgió, o sea, eso tuvo como otras cosas intermedias donde ya el coaxial llega directamente como al equipo, pues había como muchas cosas. Pero el gran paso fue, listo, pasemos de esta conectividad lógica tipo bus y física tipo bus a una conectividad tipo estrella. Entonces lo que se hicieron fue sacar unos equipos que se llaman
los concentradores o hubs, que vimos, que hablamos en el laboratorio también de ellos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba esto? Esto es, esto es una topología física en estrella, pero topología lógica en bus. O sea, esto sigue simplemente replicando todo. O sea, esto, lo que le llegue por aquí, lo replica siempre por aquí, por aquí, por aquí, sin importar que sea únicas, sin importar que sea nada. Siempre lo replica. Que eso es igual a lo que pasa acá, lógicamente hablando. Todos escuchan lo de todos, lógicamente hablando. Pero ¿qué facilitó esto? Esto facilitó el despliegue de redes. Ya usted no tenía que pensar en cómo tirar un cable por todos lados, sino que usted lo que hacía era ponía un concentrador en la mitad y ya cada cable lo dirigía a donde usted quisiera. Entonces, eso facilitaba la instalación. Listo. Esto seguía lo mismo. Un dominio de broadcast, un dominio de colisión. Esto seguía siendo half duplex. Esto seguía siendo half duplex. Entonces, ¿qué vamos a ver la próxima clase? La próxima. ¿Qué pasó, Juan, hermano? Esto se compone. No, pues ya va a terminar. Relajado. No, ya, relajado que esto es el preámbulo. Es como cuando los episodios de anime muestran lo que va a pasar el próximo capítulo. ¿Cierto? Exacto. Y ya, entonces el próximo episodio empieza con esto. ¿Sí o no? Relajado. Todo bien. Listo. Entonces, ya que, pues, ¿cuál sería entonces la siguiente evolución? La siguiente evolución sería cómo, el problema más grande acá son las colisiones. Entonces, ya cómo hago más pequeños esos dominios de colisión. Ayer vimos los dominios de broadcast. Hoy, ¿cómo hago más pequeños los dominios de colisión? Entonces empiezan a sacar, ok, listo. Entonces, voy a inventar una cosa que se llama los puentes, los bridge. Y acá tengo un hub y acá tengo otro hub. Y conecto. Los mismos cuatro los conecto, pero así. Entonces acá tengo el mismo dominio de broadcast, pero ya tengo dos dominios de colisión. ¿Por qué? Todo esto es un dominio de colisión y todo esto es un dominio de colisión. Pero esto tiene una inteligencia adicional, que es lo vamos a hablar bien la próxima clase. Y ya después de esto, como tengo un switch donde tengo n puertos, que vamos a ver cómo se fabrica, y tengo un dominio de broadcast, ahora sin VLAN, ¿cierto? Pero tengo n dominios de colisión. Entonces vea que el dominio o sea, las colisiones, si los broadcasts son exigentes, si los broadcasts se tira el rendimiento, las colisiones más. Listo. Entonces la próxima clase vemos esto, vemos VLAN y quedamos listos para el laboratorio la próxima semana. Listo, muchachos, preguntas hasta ahí. No, señor. Son la misma red, son la misma red. Mismo dominio de broadcast. Señor, sí, ¿quién me hablaba por Zoom? No, usted dijo que si preguntas, y dije que no, señor. Bueno, listo, listo, de una. Listo, muchachos. Entonces nos vemos el viernes. Muchas gracias. A usted, profe, gracias. Chao.